Buenas tardes a todos los que se están conectando desde Norteamérica, los que también se conectan desde Asia. Soy Sigrid Smalser, profesora de Historia de UMass Amherst, y es un honor darle la bienvenida a este panel de la serie Famer de esta noche. Están escuchando la canción Talk Story de Blue Scholar, un dúo de Seattle que hace hip hop y rapea sobre el imperialismo, y al final vamos a poner más música, así que estén atentos. Estamos retransmitiendo desde el campus de la Universidad de Massachusetts, que está fundado y construido en el hogar de la nación Pocumtuck, en la tierra de la comunidad Norwottuk. Y esto fue posible por la ley Morrill, que vendió porciones de tierra de 82 naciones indígenas para construir edificios de universidades, entre los que se incluye UMass Amherst. Y por eso queremos empezar con este reconocimiento. Este evento está presentado por la serie de charlas de la familia Feinberg, que tiene lugar cada 2 años y la organiza el Departamento de Historia. Y cada año esta serie se centra en un gran tema con importancia histórica. El título de este año es Enfrentando al Imperio y explora el imperialismo estadounidense y la resistencia antiimperialista. Desde las raíces de este imperialismo en las colonias hasta la expansión a otros países en el extranjero. Pueden ver más sobre esto en la página web de la serie Feinberg. También se pueden registrar en ella para otros eventos, como el próximo, que tendrá lugar el día 15 de noviembre, que es la conferencia inaugural Daniel Ellsberg, y la dará la reportera investigadora ganadora del premio Pulitzer, Ahmad Khan, y se titula The Human Toll of America's Air War. Pueden encontrar información sobre cómo tener subtítulos y cómo escuchar la interpretación al español en el chat. Y también pueden ir a el chat para encontrar un enlace a nuestra página para hacer preguntas. Vamos a dejar de vez en cuando ese enlace para que puedan acceder a la lista de las preguntas y apuntar la que quieran hacer, si quieren hacer alguna. No tienen que esperar hasta el final para poner sus preguntas. En cuanto se les ocurran, pueden buscar ese enlace y escribirlas, porque tenemos gente trabajando y monitorizando esa página. Queremos dar también las gracias a todas las personas y partes de la comunidad que ayudan a presentar esta serie, en particular la iniciativa Ellsberg, también los programas de estudios de los 5 colleges de Asia y el Pacífico, también a los profesores, los estudiantes y la gente del equipo que ayuda para que todo esto funcione. El evento de hoy se centra en el imperialismo estadounidense en Asia y el Pacífico. Entre 1893 y 1902, Estados Unidos se anexionó Hawái y las Filipinas y participó en una gran represión antiimperialista sobre China. Y desde entonces la zona de Asia-Pacífico ha sido un lugar de desarrollo y de mantenimiento de ese imperio estadounidense. Y esto ha tenido repercusión y ha creado racismo en las zonas del Pacífico. Hemos visto esto en otros imperios, incluyendo el español, el japonés y el chino, y cómo se crean las naciones-estado nacionalistas y los movimientos revolucionarios. Los panelistas hoy van a centrarse en este tema y es un honor presentar a nuestro primer panelista, Moon-Ho Jung, que es profesor en la Universidad de Washington, donde enseña cursos sobre raza, política y historia asiático-americana. Su último libro, que es parecido a la charla que va a dar hoy, se llama Amenaza al Imperio, Solidaridades Anticoloniales en el Océano Transpacífico y la Seguridad de Estados Unidos. Y recuerden que pueden escribir sus preguntas en el formulario. Muchas gracias por la presentación. ¿Me pueden escuchar bien? Bien. Hola desde Seattle, muchas gracias por tenernos hoy aquí. Estoy muy feliz de ser parte de esta conferencia sobre el imperio estadounidense porque, en mi opinión, hay mucho que decir sobre este tema. Me gustaría empezar con 2 frases de mi último libro que me gustan mucho. Y sí, soy tan inteligente que me tengo que citar a mí mismo. Y
La primera cita es que parece evidente que una democracia anclada en el imperio y la supremacía blanca no es una democracia. Y eso es lo que la democracia norteamericana. Con todo esto podemos empezar a pensar que Estados Unidos no es una nación multirracial que abraza y da la bienvenida a la diversidad, sino que es un imperio anclado en la supremacía blanca, desde el momento de la fundación hasta hoy en día. Y podemos ver también cómo el racismo contra los asiáticos no es una aberración, una excepción en la historia de Estados Unidos, sino que este tipo de racismo ha sido esencial a la hora de convertir los Estados Unidos en una nación y en un imperio. Y desde esta perspectiva, la esperanza liberal de ser reconocidos como ciudadanos americanos se halla más allá de lo imposible para los asiáticos americanos. Es una esperanza vacía que alimenta el orden racial y colonial que llamamos los Estados Unidos de América. Y me voy a explicar. De nuevo, parece evidente que un imperio y una democracia no pueden coexistir. Los Estados Unidos son y han sido siempre un imperio, y esto es algo reclamado de manera unilateral am, sobre las tierras y los pueblos en las décadas recientes, y han reclamado su autoridad para encarcelar o asesinar básicamente a cualquier persona del mundo. Y todo ello en nombre de la libertad y la democracia, por supuesto. Y para mí eso define lo que es el imperio estadounidense. La proliferación de leyes contra la sedición durante las primeras décadas del siglo XX, durante las 3 primeras décadas, es una parte fundamental del proyecto histórico donde la gente tiene que luchar contra esa supremacía blanca y ese imperialismo. Eh, Déjenme que empiece a hablar sobre la guerra filipino-estadounidense de principios del siglo XX. En 1898, cuando España y Estados Unidos entraron en guerra, el secretario de Marina Theodore Roosevelt decidió lanzar un ataque contra Manila y lucharon contra los revolucionarios filipinos. Y en diciembre de 1898, Estados Unidos acordaron comprar, lo que quiere decir es colonizar, Filipinas por 20 millones de dólares. Y los filipinos durante un tiempo pensaron que los Estados Unidos podían ser aliados contra los españoles, se negaron a someterse al nuevo orden colonial. Y en 1899 empezó la sangrienta guerra filipino-estadounidense en la que cientos de miles de filipinos fueron asesinados. Y por esa, precisamente ese gran número de asesinatos, por eso la independencia filipina se negó a rendirse. En 1901, para controlar estas masas descontroladas, la Comisión estadounidense aprobó la ley de sedición y esta ley prohibía que cualquier persona apoyar de manera oral o escrita a través de la prensa o cualquier otro medio la independencia de las Islas Filipinas o su separación de Estados Unidos, ya fuera de manera pacífica o por la fuerza. Esta ley para mí es crucial para entender la lógica y la retórica de raza e imperio. Definir la sedición es definir a aquellos que son desleales o antiamericanos. Está relacionado con la definición del imperio. La sedición es una categoría legal y política que está relacionada con asegurar la continuidad del imperio. También hay que definir la sedición en relación con la raza. Los filipinos que luchaban contra el imperio estadounidense eran racializados con la palabra con N y como gugus y otras palabras parecidas, convirtiéndolos en sujetos destinados a la aniquilación masiva o el tutelaje colonial. Por eso mismo se definió a los filipinos como sediciosos. Y estas ideas de sedición, lealtad y deslealtad proliferarían durante el curso del siglo XX para marcar con la etiqueta de sedicioso a cualquiera que luchara contra la raza o el imperio. Cualquiera que se atreviera a enfrentarse a la supremacía blanca y al imperio estadounidense ha sido marcado históricamente como desleal, antiamericano, comunista, amarillo, Vietcong, entre otros. La sedición, por su parte, se inscribió en la política migratoria de los Estados Unidos para categorizar las actividades anticoloniales como crímenes contra la nación.
y la raza se naturalizó en conexión con la sedición y la inmigración para garantizar la seguridad del imperio estadounidense. Y aunque la Constitución de Estados Unidos no nombra explícitamente ninguna autoridad competente para el control de la inmigración, los casos legales y las leyes relacionadas con la exclusión china del siglo XIX habían conferido al gobierno federal con poder unilateral y exclusivo en todo lo relacionado con la inmigración y las deportaciones. Este fue el comienzo de una serie de discursos políticos y legales que conectaron de manera fundamental las leyes de migración con la seguridad nacional, y esta conexión continúa existiendo hoy en día. En una frase fundamental del caso de la exclusión china de 1889, el Tribunal Supremo declaró que preservar su independencia y garantizar la seguridad contra agresiones e invasiones extranjeras es la tarea más importante de cualquier nación, ya se trate de naciones extranjeras actuando como tal o de grandes hordas de sus ciudadanos que nos asedien. El gobierno, en posesión de los poderes de protección y seguridad, tiene la autoridad para determinar el momento en el que deben ejercitar dichos poderes. Si el gobierno estadounidense categoriza a los extranjeros de otras razas como peligrosos para su paz y su seguridad, el tribunal razona que esta definición y exclusión no puede ser sostenida si no existen hostilidades con la nación de la que los extranjeros provienen. Y así es como se ha definido la seguridad nacional desde entonces. Si el gobierno de Estados Unidos te considera una amenaza, eres una amenaza. Y la raza marcó a los chinos y a otros asiáticos como una amenaza para esa seguridad nacional de Estados Unidos. Y bueno, ahora voy a avanzar un poco en el tiempo. En la primera mitad del siglo XX, el Estado norteamericano, a través de redes de inteligencia, campañas militares y agentes de inmigración, marcó a los asiáticos como amenazas sediciosas, y en parte porque tenían aspiraciones anticoloniales y revolucionarias. Y esas aspiraciones se conectaron no solo con el anarquismo y el comunismo, sino también con la idea del Japón imperial. Los Estados Unidos consiguieron instalar una imagen de que eran un territorio defendible mediante la idea de actividades contra el imperio norteamericano provenían del Japón imperial. En noviembre de 1907, la División de Inteligencia Militar llevó a cabo uno de los estudios más tempranos sobre los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos y señaló a los asiáticos y a los japoneses como amenazas, pasando por alto las quejas de los filipinos contra el orden colonial estadounidense. Los Estados Unidos proclamaron su soberanía sobre Filipinas en 1946, y este estudio se centró en las ambiciones raciales e imperiales de Japón. El estudio afirmaba que durante muchos años Japón ha deseado unir a los pueblos de Asia con ella misma a la cabeza como poder dominante. Y el país cree que tiene la misión divina de controlar el lejano oriente, y todos sus esfuerzos se enfocan en esa misión desde hace mucho tiempo. Muchos revolucionarios anticoloniales en Asia y en todo el mundo se inspiraban en Japón, muchas veces romantizando Japón como un modelo de lucha contra Occidente. Y un periódico revolucionario en Filipinas en 1908 decía: filipinos, no queremos que Japón nos gobierne. Sin embargo, queremos que sea nuestro líder, nuestra guía, nuestra aspiración como naciones de Oriente y pueblos que se unen bajo lazos de sangre. En lugar de escuchar las demandas de los filipinos, los oficiales estadounidenses buscaban señales del imperio japonés. Y un oficial respondió a este editorial: no tengo pruebas, pero estoy convencido de que el gobierno japonés controla este periódico. Cuando los trabajadores filipinos migraron a Hawái y a Norteamérica en las décadas de 1910 y 1920, también llevaron con ellos el estado de seguridad estadounidense. Ambos trabajadores filipinos y los agentes de Estado estadounidenses llevaron consigo esas historias de lo que habían vivido y oído.
y donde fuera que encontraban japoneses y filipinos, ya fuera físicamente o en cuanto a ideología, simbología o cualquier otra cosa, los agentes estadounidenses veían signos de conspiración panasiática, cuyo objetivo era acabar con el imperio. Cuando las plantaciones de caña de azúcar de Hawái fueron a la huelga general de trabajadores japoneses en 1909, empezaron a reclutar trabajadores filipinos de manera masiva y en 10 años los trabajadores de las plantaciones, los trabajadores filipinos, pasaron de ser el 0,3% al 25%, y este aumento creó nuevas ansiedades. Y en 1920, cuando los trabajadores japoneses y filipinos se pusieron en huelga, el Departamento de Inteligencia lo interpretó como algo mucho mayor. Y un agente del departamento en Hawái informó, dijo, y es una cita: puede tratarse de un caso de trabajadores contra el capital, pero suena más como una declaración de alianzas raciales. Es un reflejo del programa panasiático. Con el tiempo la gente se convenció más de la vertiente radical de lo que estaba ocurriendo y un informe suyo concluía diciendo que el gobierno japonés está detrás de este movimiento con el fin de unir a la población oriental en este territorio para luchar por el proyecto panasiático. En otras palabras, nos encontramos frente a un enemigo poderoso que se encuentra enmascarado entre nosotros. Los trabajadores japoneses intentaron contradecir este informe, declarando una y otra vez que la federación no tiene ninguna conexión oficial o no oficial con el gobierno japonés o sus oficiales, ya sean estos residentes en Japón o en Hawái. Pero la narrativa racial y contrarrevolucionaria de la seguridad nacional estadounidense era demasiado profunda. 3 meses antes del final de la huelga en 1920, un oficial del Departamento de Inteligencia en Honolulu decidió escribir un informe completo sobre la situación japonesa en Hawái y en el mundo. El informe decía que Japón está afianzado en Formosa, cerca de las Filipinas. Su propaganda en Filipinas ha hecho posible insurrecciones a pequeña escala. Indudablemente está aliada con los alemanes en México. Controla los canales del Pacífico desde Hawái hasta el oriente. Ha extendido su red de espionaje desde Puget Sound hasta Panamá. La visión apocalíptica de este agente era tan radical que sus superiores notaron que este informe era un tanto peculiar para tratarse de documento oficial, que parecía más un texto propagandístico. Pero este informe era, sin más, una versión sin censura del tipo de informe que emergía acerca de Filipinas en 1909. Al centrarse en el problema japonés, el estado de seguridad estadounidense justificó su expansión y eliminó la posibilidad de la lucha laboral y política tanto en Filipinas como en Hawái contra el gobierno, contra el imperio estadounidense. Voy a volver a avanzar en el tiempo a un momento hace 80 años, durante una turbulenta época de violencia antiasiática y amenazas de guerra que obligó a los individuos a tomar partido. Carl Yoneda, un japonés americano que se había acercado al comunismo por las promesas de este movimiento para con los trabajadores de color, incluyendo a los asiáticos, y en su lucha contra el colonialismo, a Carl Yoneda le hicieron creer que tenía que tomar partido. Y a pesar de ser arrestado por el FBI poco después de Pearl Harbor, Yoneda juró apoyar a los Estados Unidos en su guerra para aplastar a los fascistas imperialistas de Japón en favor de la democracia. El Partido Comunista de los Estados Unidos de América expulsó a los japoneses americanos, incluyendo a Yoneda, a pesar de que los discursos de supremacistas blancos y nacionalistas que llevaron a su decisión, Yoneda seguía identificándose con esa democracia americana en lucha contra un Japón fascista y se convirtió en un informante del FBI e informaba acerca de los japoneses americanos que apoyaban a Japón, pero el FBI seguía vigilando sus actividades subversivas en campos de concentración estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Al otro lado del Pacífico, Artemio Ricard había trabajado durante décadas para conseguir la independencia de Filipinas y se negó a jurar lealtad a los Estados Unidos. Por esta negativa fue arrestado y exiliado. Vivió en el exilio en Japón
con la esperanza de encontrar apoyos para la independencia filipina. Poco después de que las fuerzas japonesas ocuparan Filipinas, durante la Segunda Guerra Mundial, Ricarte aceptó volver a casa a bordo de un avión militar japonés. Cuando aterrizó en Filipinas con 75 años, alzó la bandera japonesa y dio un discurso aconsejando a los filipinos a cooperar con los liberadores japoneses. En el dolor de la guerra, Yoneda y Ricarte creyeron que tenían que tomar partido entre Japón y Estados Unidos. Pero la contradicción fundamental nunca estuvo entre Japón y los Estados Unidos, sino entre imperio y democracia. Para intentar enfrentarnos y entender el racismo, tenemos estos ejemplos de Yoneda y Ricarte durante la Segunda Guerra Mundial. Para entender este racismo antiasiático, sugiero que entendamos y aprendamos de esta lección histórica. Es tentador, es muy tentador reclamar nuestra americanidad, pero también podríamos ser etiquetados como antiamericanos en cualquier momento. Entonces, no podemos dejarnos engañar por esas etiquetas. Podemos explotarlas, usarlas de manera irónica, si queremos, pero no podemos creernos que la democracia americana es una democracia real. Deberíamos estar en contra del imperio, especialmente del imperio estadounidense, y contra el racismo antiasiático. Pero no podemos dejarnos engañar y pensar que ponernos del lado de Asia significa estar en contra del imperio. No hay respuestas fáciles, pero os puedo decir esto: en la lucha por la justicia y la democracia siempre existe la amenaza del imperio. Muchas gracias, profesor Yang, por este análisis tan detallado. Ahora vamos a dar la palabra a nuestra segunda panelista, Nerissa Balse, profesora de estudios asiático-americanos en SUNY Stony Brook. Es autor del libro Partes del cuerpo del imperio. Y hoy va a hablar también de su nuevo proyecto sobre el Estado filipino a través de la fotografía y la ficción. Y recuerden que pueden escribir cualquier pregunta que tengan en el enlace que ven en el chat. Gracias a todos, estoy muy entusiasmada de estar aquí hoy. Antes de empezar mi charla, me gustaría dar las gracias a los organizadores, a los profesores de Yuma Summers, Richard Chu y Sigrid Schmalzer. También esta universidad es muy importante para mí porque es donde empecé mi investigación. Voy a leer partes de un artículo que aparece publicado en una nueva antología titulada Reconocer, reclamar y transformar. Voy a empezar con esto. Vamos a ir a la segunda diapositiva. Quiero empezar con una cita de la activista y novelista filipino-americana Gina Apostol, ganadora del Premio Roma de Literatura 2022. En la reciente Feria Internacional Filipino-Americana del Libro que tuvo lugar en San Francisco, Apostol leyó estas palabras a un público formado por escritores, académicos, miembros de la comunidad y amantes de los libros. No he sido capaz de encontrar representaciones contemporáneas realizadas por filipinos sobre la guerra filipino-americana. Esta se cuenta principalmente desde el punto de vista de soldados americanos, profesores, oficiales del gobierno. La voz de esta guerra es la voz del enemigo. Lo que he aprendido es que nuestro silencio y nuestros olvidos de esta guerra son los estadounidenses. Contra los estadounidenses es una destrucción cultural estructurada, no es amnesia, no es un problema por nuestra parte. Es un aspecto del genocidio. Olvidar es un aspecto del genocidio.
Tomando una partida de Gina Apóstol, esta charla lucha contra el olvido conectando historias del imperio estadounidense y de la alza de los dictadores fascistas en Filipinas. Si la historia oficial de la guerra filipino-americana es de los colonizadores, es necesario mirar imágenes y textos que cuenten una historia distinta del imperio y de la violencia contra Filipinas. Mi breve charla de hoy habla de dos verdades: que la violencia del imperio estadounidense continuó bajo otros nombres, como Estado de Seguridad estadounidense, como nos ha dicho ya el profesor Chang. Y mi segundo tema es que los fascistas, como el anterior presidente filipino Rodrigo Doa Duterte y el actual presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. y la vicepresidenta Sara Duterte son extensiones del imperio. Los dictadores filipinos y sus compinches son los hijos e hijas leales del imperio americano, no porque compartan ideologías, sino por su pura ambición y deseo de poder. Sus regímenes antiizquierdistas son apoyados por los Estados Unidos. Propongo una imaginación radical feminista filipina, una manera de ver y entender las imágenes y los textos literarios que referencian la violencia del imperio del fascismo. Por el resto del tiempo de mi charla hoy voy a discutir dos textos. Primero, la novela Insurrecto de Apóstol y también el documental Yamalaganda, que salió en 2018, dirigido por el director de cine filipino-americano PJ Raval. El término Ganda significa belleza y es el nombre por el que se conoce a la filipina transgénero Jennifer Laude, protagonista de la película de Raval. Quiero considerar lo que se encuentra más allá de estas imágenes de atrocidad. Concluiré con imágenes filipinas como artefactos de insurrección y belleza. Finalmente, en mi última sección hablaré sobre la campaña llevada a cabo por la Organización Filipina de Derechos Humanos a la que formo parte, la llamada Malaya New York, que es parte de una organización más amplia que se llama Malaya Movement USA. Empecemos pensando que la historia de la conexión entre Filipinas y el imperio estadounidense es violenta y las imágenes son violentas también. Quiero referenciar el trabajo del crítico de estudios culturales Dylan Rodríguez. La violenta colonización americana de Filipinas después de la guerra filipino-americana fue un momento histórico que definió la supremacía blanca a través del genocidio como un proyecto de creación de este Estado. La condición filipina, como la llama Rodríguez, está entremezclada con el legado generativo del contacto genocida con los Estados Unidos. Y esto es algo que la mayoría de los filipinos y estadounidenses no reconocerán. Prueba de este olvido es la postal de la que hablo en mi libro de 2016, Las partes del cuerpo del imperio. Esta postal muestra la masacre de Buddayo de 1906, que tuvo lugar 4 años después del final oficial de la guerra filipino-americana. Encontré la postal en Manila. La fotografía original, tomada por un fotógrafo estadounidense desconocido, fue censurada durante décadas y fue publicada en 1939 en las memorias de un periodista blanco, Oswald Garrison Villar, fundador de la Liga Antiimperialista y de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Nuestra conexión histórica con el Imperio Americano explica nuestra visibilidad e invisibilidad en la cultura americana. Visibilidad e invisibilidad. Pero como nos dice la académica Sarita Chávez, sí,
La América filipina debe su existencia a la violencia monumental y al olvido de la inclusión de las Filipinas en los Estados Unidos hace más de un siglo, cuando estalló la Guerra Filipino-Americana en 1899. Otra crítica de estudios culturales, Nefertiti Tadiar, define el imperio como el gobierno de la guerra global y describe el auge del fascismo como la forma actual del imperialismo americano. Tadiar apunta que actualmente, después del bombardeo de Afganistán por los Estados Unidos, la nueva forma de imperio norteamericano es el fascismo global. Escribe, citando, la guerra contra el terrorismo, contra las drogas, contra el crimen, contra la pobreza, todo esto son ejemplos del gobierno de guerra. La guerra se ha convertido en un tema burocrático y el ejército se ha convertido en la policía. Si en el siglo XIX el imperio americano hacía la guerra con soldados estadounidenses y armas, en el siglo XXI la guerra se lleva a cabo a través de sanciones económicas y políticas nacionales e internacionales que mantienen y preservan el poder norteamericano. La guerra contra el terrorismo liderada por Estados Unidos en el siglo XXI es un ejemplo del poder del gobierno de la guerra. Vamos a movernos a otra diapositiva con más imágenes. Quiero hacer una pausa aquí para resaltar, para resaltar las conexiones entre la historia de la contrainsurgencia financiada por los Estados Unidos y el auge de los dictadores anticomunistas en Filipinas. A la izquierda pueden ver imágenes de escuadrones anticomunistas, escuadrones de la muerte, que existían durante el primer régimen de Marcos. La fotografía en la parte de abajo, de la que he tapado parte para que no veáis todo su horror, son dos miembros de un grupo paramilitar que tenían un sujeto supuestamente comunista. En el otro lado de la diapositiva ven a la vicepresidenta Duterte, que dijo que no se debía mostrar piedad a aquellos que amenazan y la paz y el orden. El terror de Estado, en particular la persecución, arresto y tortura y desaparición de los críticos del gobierno, de los líderes estudiantiles, de los líderes sindicales, de periodistas, etcétera, fue un componente del régimen de Marcos entonces y ahora. Como dice el historiador Joy Sales, los fascistas filipinos como Marco, Duterte y ahora Marcos Jr. son guerreros de la Guerra Fría apoyados por los gobiernos de Estados Unidos. Marcos dio permiso a las bases estadounidenses para operar en Filipinas y a cambio recibió apoyo y dinero. Y también este gobierno apoyó la guerra estadounidense contra el norte de Vietnam a pesar de que el Congreso filipino se oponía. Duterte aceptó 127 millones de dólares en ayudas por parte del ejército de los Estados Unidos, que incluían 32 millones para los asesinatos llevados a cabo por la policía y encargados por Duterte, bajo esta premisa de una falsa guerra contra las drogas. Nuestros impuestos han sido utilizados siempre para apoyar gobiernos filipinos violentos y corruptos, porque la represión fascista de cualquier movimiento social de izquierdas, la represión del socialismo y del comunismo en Filipinas asegura el poder global americano. Pero hay algo que podemos hacer contra esto, como les voy a contar en mi conclusión. Desde el alzamiento al poder de Duterte en 2016, han tenido lugar muchas formas de violencia estatal, desapariciones, torturas y asesinatos extrajudiciales cometidos por parte de la policía y los paramilitares filipinos. Más de 30.000 filipinos, mayormente de los barrios más pobres del país, han sido asesinados en esta llamada guerra contra las drogas.
Estos asesinatos son considerados por muchos académicos como un genocidio de los pobres, pero también, como dice Tadiar, son una extensión de las campañas militares y paramilitares contra los insurgentes lideradas por los Estados Unidos. Y es una guerra contra el comunismo y el socialismo. Esta última parte de mi charla se centra en la insurrección y la belleza en el arte filipino, como vidas más allá del imperio. Y como arte me refiero a una novela histórico-satírica y una película documental. La novela Insurrecto de Gina Apostol es un texto literario que conecta historias de ocupación militar estadounidense con un régimen fascista filipino. El título se refiere a la figura del filipino como insurgente, el sujeto colonial inasimilable del imaginario americano, y también referencia las varias insurrecciones o interrupciones que sufre la novela a la hora de intentar narrar la historia de la guerra del imperio norteamericano contra Asia. En la novela, el pasado colonial y el presente fascista del régimen de Duterte están interconectados con los traumas del imperio, inscritos en diferentes cuerpos, lugares y objetos. Insurrecto narra los viajes de una directora de cine americana, Kiara, que viaja a Filipinas para hacer una película sobre la guerra. Y allí conoce a una profesora que se llama Magsalin, una inmigrante que trabaja como académica en Nueva York. Su nombre significa traducir. Y vemos la misma historia vista por dos lentes, a través de dos lentes distintas. La de Kiara, que es una fotógrafa blanca, y la de Magsalin, que es una profesora de colegio filipina. Y hay una cita de la novela. Dice: las fotos de los filipinos muertos y de los pueblos quemados son muy precisas, pero son difíciles de mirar. Insurrecto es una novela sobre aquello que es difícil mirar, es decir, las conexiones históricas entre los regímenes fascistas en Filipinas y el imperialismo norteamericano. Insurrecto es una novela sobre el legado del imperio, contado a través de las vidas de mujeres en distintos periodos. Como dice Magsalin, la cuestión es, me parece, ¿cómo evitamos que se repita el pasado? Quiero decir, ¿qué cojones importa saber acerca de las espirales repetitivas de la jodida historia si seguimos siendo sus víctimas? Otra narrativa sobre esta vida después del imperio es el documental Yamalaganda de PJ Raval. La película se centra en el brutal asesinato de la transgénero filipina Jennifer Ganda Laude, que vemos su imagen ahí en la pantalla. Ganda es el apodo de Jennifer que se lo dio su madre, y Ganda en filipino significa belleza. Jennifer fue asesinada brutalmente por un marine norteamericano llamado Joseph Pemberton, que estaba de vacaciones en una ciudad de la costa de Filipinas. El asesinato de Jennifer y el perdón que la administración de Duterte le concedió a Pemberton en 2020 conecta la historia del fascismo filipino y el imperio norteamericano. Pese a que el documental fue filmado antes de que Duterte llegara al poder, la película es un prólogo fascista, el comienzo de la vida filipina bajo el régimen violento de la República de Duterte. En la película vemos a Duterte y a un cadáver en las calles de Manila, representando a los miles de filipinos asesinados en la guerra contra las drogas. Las vidas de Filipinas son rompibles, mientras que las de los americanos blancos son sagradas. La violación y el asesinato no son el único enfoque de esta película, sino que el documental también nos cuenta acerca de felicidad y de la lucha filipina por los derechos transgénero. La belleza también es la vida de Jennifer, que es su nombre, una mujer joven que amaba a sus amigos, a su familia,
y que estaba entusiasmada con casarse con su prometido, pero su vida se vio cortada por este joven soldado americano. Esa es mi última imagen. En conclusión, quiero terminar con imágenes de insurrección y belleza. En mayo de 2022, On September 20, on the first US visit el of the 20 de septiembre, cuando Duterte visitó Nueva York, los filipinoamericanos y filipinos inmigrantes protestaron contra esta visita, enseñando fotos de sus desaparecidos y de sus muertos. ¿Qué podemos hacer contra el fascismo? Llamen a sus representantes, trabajen con organizaciones por los derechos humanos y pidan la suspensión de la ayuda norteamericana a las fuerzas militares filipinas y apoyen a los activistas filipinos que fueron arrestados en una de las protestas últimas en un museo. O también pueden unirse a organizaciones comunitarias filipinas como Malaya Movement, Bayan USA, US Filipinos for Good Governance, Migrantes USA y Gabriela USA. Espero que esto les mantenga interesados en unirse a nuestra bella insurrección. Maraming salamat, muchas gracias. Thank you so much, Professor Balsay, for Muchas that. gracias. Va a haber links para esas organizaciones y peticiones que han mencionado en el chat. Ahora vamos a presentar a nuestro último panelista, Brian Hugh, que nos une a nosotros desde Taiwán, donde participó en el movimiento estudiantil Girasol de 2014. Él hace análisis de Taiwán como un país que está atrapado entre dos imperios, los Estados Unidos y el de la República de China. Darle la bienvenida a Brian Hugh y no se olviden de añadir sus preguntas en el link que aparece en el chat y vamos a poner el link en un momento en el chat. So I'm joining you all from this morning for me. Me uno a ustedes desde Taiwán esta mañana. Pido disculpas si se oye el tráfico de fondo, el ruido. Quiero hablar de cómo Taiwán se ha ignorado históricamente, aunque en los últimos meses sí ha tomado importancia con la visita con la discusión de Nancy Pelosi, de cómo podría ser el detonante de la Tercera Guerra Mundial. Al final no pasó nada, pero sí que hubo 5 simulacros en los que se hablaba de esta crisis de Taiwán. Y China disparó misiles que pasaron por encima de Taipei. Entonces, lo que pasó en Taiwán es distinto de lo que se vio en los medios de comunicación internacionales. Aquí la vida siguió de forma más o menos normal y yo a veces como activista me entrevistan desde medios internacionales y piensan que lo que estaba pasando era que la gente estaba teniendo ataques de pánico en la calle, pero no es lo que estaba pasando. No es exactamente lo que salió en los medios lo que estaba pasando, y esto lo que nos dice es que la perspectiva desde Taiwán se está ignorando. En Taiwán, en las últimas décadas ha sido víctima de amenazas de China. Esto no es algo nuevo. Y Estados Unidos ha sido la garantía de la seguridad de Taiwán contra esa posible invasión china. Pero también hay una ambigüedad porque se niegan a defender a Taiwán de forma oficial
y estamos en un limbo de es ambiguo estratégicamente. Y esto que hace de lo que hemos hablado hoy, de ser como una colonia o parte de un imperio. China nunca controló Taiwán. China siempre fue un imperio en sí mismo en la historia. Los países del sureste asiático siempre han visto a China a través de la historia como una amenaza. Y en el caso de Taiwán, durante 7 años, en el siglo XIX, estuvo como bajo dominio chino, pero no era parte del imperio. Taiwán estaba poblado por población indígena, pero han sufrido años de colonización. Se trataba como una posesión colonial por el diseño geopolítico. China siempre ha tenido ese interés en Taiwán, y aunque Estados Unidos esté intentando dar esa seguridad y estando detrás de Taiwán en un interés anticomunista, también hemos tenido el periodo de ley marcial más largo. In terms of the KMT, the US would not have allowed Estados Unidos no nos termina de dar la protección, y entonces al final del día pasa lo que está ocurriendo ahora, que hay un dilema que ha tenido lugar durante décadas y en el que están muriendo intelectuales, disidentes, gente de izquierdas, y se habla de este anticomunismo y se está ejecutando gente. Y estos son, durante el siglo XX ha habido momentos en los que se sugirió que China iba a renunciar a esas amenazas sobre Taiwán. Pero esto es históricamente una relación que tiene un interés económico entre las dos partes. Muchos de los bienes se producen en Taiwán. Y para Estados Unidos, Asia es muy importante, el mercado. Y la relación histórica entre Estados Unidos y Taiwán, hay un debate de cómo será en el futuro, porque Estados Unidos tiene miedo a esa amenaza de China. Entonces, toda la persecución que hay ahora con los individuos chinos o descendientes, porque se les considera una amenaza, con esa visita de Pelosi, se ve que no tienen Taiwán como interés en mente. Taiwán intentó desinvitarla, pero no pudo, y le dio la bienvenida, pero le puso así en situación de gobierno a Taiwán en una situación difícil, porque no van a tener a Estados Unidos como target, sino a Taiwán, porque se va a encontrar en medio de la línea de fuego, y todos los medios internacionales ignoraron este punto. Como he mencionado, no fue una invasión, sino que fueron unos simulacros para que China invada Taiwán. Deberían de mover tropas a las costas para tener una invasión a tamaño real. Pero aún así el mundo interpretó que esto había sido una invasión y se hizo ver que la amenaza china era mucho más importante. Cuando se habla de una invasión, incluso cuando no existe esa posibilidad, si se crea ese escenario,
de que nos estamos moviendo hacia una posible tercera guerra mundial. Y la gente que hace las políticas, estamos hablando de China o de Taiwán, pueden pedir reformas militares, por ejemplo, por esa amenaza que se crea en el subconsciente. Entonces creo que estos políticos están hablando de cómo, por ejemplo, China está acelerando esa línea temporal para expandirse, y eso se hace cerca de un momento como un congreso en el que es un momento importante políticamente hablando. Entonces, por ejemplo, esa visita de Pelosi a la que Taiwán no se podía negar es un ejemplo para, por ejemplo, hablar sobre compra de armas o sobre un tratado de negocios, sino que es una especie de pulso entre China, Estados Unidos y las elecciones de los midterms que se está jugando en Taiwán. Entonces, algo que está ocurriendo ahora es que una manera de enfrentarse a China es tener relaciones o visitar Taiwán. Entonces, Taiwán sigue en una posición complicada en el que hay un gobierno de derechas que está apoyado por Estados Unidos y que tiene una política de anticomunismo, pero hay algunos ejemplos de cómo se representa esto, y voy a hablar de la película de 1983 de Sandwich Man, pero incluso esas cosas a veces luego se olvidan. Una forma en la que la memoria histórica se ha cambiado es que América bombardeó Taiwán durante la Guerra Mundial, pero esto luego se ha ignorado y se ha romantizado. Y esto es similar a lo que ha ocurrido con otras colonias, que se recuerda el pasado de sobre colonias con una nostalgia, como si fuera algo positivo. Cómo se tomó el control de Taiwán, cómo Japón tomó el control de Taiwán con la ayuda de Estados Unidos. En el caso de Hong Kong, por ejemplo, no se ha romantizado esa idea del Imperio Británico porque la historia la ha controlado el gobierno chino. Hay este hecho que ocurre en Taiwán, donde las repúblicas están intentando empujar porque hay una política. The former authoritarian party is still around. It still runs in elections, which it can still win. Las elecciones que a veces ganan, pero lo que ocurre es que hay un reverso que está reforzado por Estados Unidos sobre el gobierno de Taiwán. The population that their descents are around 10% that came to Taiwan with the KMT after World War II and the defeat in the Chinese Civil War. Now the KMT has switched the outside power. Que MT cambió el poder hacia afuera y el poder de China cambió de los Estados Unidos a China, y así es como vemos que los imperios se suceden los unos a los otros. El KMT era apoyado por los Estados Unidos y ahora depende de los Estados Unidos. Intentaron sabotear a la candidata de quien que es la presidenta hoy en día. Vemos que el imperio y la historia se interseccionan en diferentes maneras. Vimos que en otras charlas se mencionaba esta idea del pan-asianismo,
¿no? Y que la idea era que Asia estaría liderada por Japón. Y China es lo que hace hoy en día. Dice que se opone al imperio norteamericano y restaurará la soberanía en Asia. Pero vemos que no hace esto, ¿no? Teníamos el imperio norteamericano, el imperio japonés, pero ahora también el imperio chino, que de hecho usa hoy en día discursos y formas de hablar que son típicas del discurso norteamericano de la guerra contra el terrorismo. Se hace represión sobre las minorías raciales y étnicas en China. En los Estados Unidos hay críticos del imperio que no son capaces de distinguir entre el imperio norteamericano y el chino. No pueden ver dónde convergen los Estados Unidos, convergen los imperios de Estados Unidos y China. Y dicen que China tiene interés en las minorías étnicas. Hay un problema, un error en proyectar las dinámicas de los Estados Unidos en China. Por ejemplo, hay minorías oprimidas en los Estados Unidos, pero la mayoría de los Estados Unidos no ve el racismo ni la destrucción cultural de las minorías étnicas en China. Tied to the US in this odd way, and it can't really rid itself of that tie. On the other hand, Vemos como la administración progresista que está en poder en Taiwán es dependiente de Estados Unidos y esta codependencia es rara. China no es una alternativa para el gobierno de Taiwán. China normalmente parece modelar, así que lo que vemos que Taiwán es que está atrapado entre los dos y no hay una alternativa. Vemos que hay un legado autoritario, además. Tenemos a Park Geun-hye, a la hija del anterior dictador, o la familia política de Abe, que también tiene mucha influencia en Japón. Son otras formas de supervivencia del imperio japonés, por ejemplo, en este caso. Intentan restaurar la gloria del imperio japonés. Y luego vemos Marcos en Filipinas, o Marcos en Filipinas, o en Corea también sus gobernantes. Estamos en un momento en el que los Estados Unidos está apoyando a los gobiernos autoritarios de derechas en el Pacífico Asiático para confrontarse con China. Si los Estados Unidos piensa que los poderes estos no son convenientes, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la manera de librarnos de ellos? No podemos apoyarnos en el imperio, lo que tenemos que pensar es en formas de resistencia transnacional, pensar más allá del imperio. Y tenemos que entender que todos estos problemas que tenemos son compartidos y que estamos atrapados en estas tensiones entre los Estados Unidos y China, que esto es un legado y que tenemos que evitar repetir la historia de otros imperios. Voy a dejarlo en este punto, pero quiero referirles a la canción que quería mostrar al final de este panel. Es una canción de un grupo organizado de trabajadores. La canción es sobre una masacre de estudiantes que estaban enfrentándose, protestando contra el gobierno, pero se les mostró como comunistas, aunque no lo eran necesariamente. Así que es una canción que tiene esperanza en ella. Y aunque ha sido acusada por el gobierno de Corea, como diciendo que está mal cantarla. Después de que los activistas de Taiwán visitaran Corea, escucharon esa
canción y cambiaron un poco de la letra para hacerla más sobre los problemas de los trabajadores, pero de alguna manera nos cuenta la historia de estas historias compartidas de resistencia. Esto es importante para seguir moviéndonos adelante y pensando en la historia del imperio para ir más allá del imperio y organizarnos contra el imperio. Thank you so much, Brian Hugh, for those. Muchas gracias, Brian Hugh, por estas intervenciones. Y ahora tenemos como 20 minutos para las preguntas. Si no habéis puesto vuestras preguntas, por favor, usad el chat para poner las preguntas. Vamos a intentar leer tantas preguntas como podamos. Por el tiempo, vamos a pedir a los panelistas que por favor sean breves en las respuestas. Nuestra primera pregunta dice, hablando sobre la experiencia de los activistas durante la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, Moon Hong-jung dijo que la contradicción fundamental era entre el imperio y la democracia, y esto resuena con el análisis de Nerissa Balce y también con lo que Brian Hugh sugiere en la contradicción de Estados Unidos y el PRC. ¿Cómo puede la gente asiática y sus descendientes trascender este problema entre los imperios y las ciudades? ¿Qué consejos tenéis para el futuro o qué ha funcionado en el pasado? Cualquiera de vosotros tres puede decir algo ahora. Bueno, es una pregunta enorme, pero creo que solo el hecho ya de hablar sobre el imperio y pensar sobre el imperio, podemos hablar del imperio norteamericano. Y, por ejemplo, si pensamos en Bush, no hace tanto, él estaba hablando de la guerra contra el terrorismo, pero no hablaba del imperio, ¿no? Es que la cosa es esa, es como aunque era una retórica que claramente era imperialista, no se habla del imperio, entonces creo que eso es una forma de la que podemos enfrentarlo. Y otra cosa que podemos hacer es pensar en nuestras identidades, en nuestras subjetividades políticas, más allá de la ciudadanía liberal, ¿no? ¿Qué significa pensarnos como sujetos racializados de los Estados Unidos en vez de pensarnos como americanos o asiáticos? Me encanta. Gracias, profesor Young. Antes de contestar, podemos pausar y pensar y ser felices solo de que ganó Lula, por favor, porque creo que Brasil y esta victoria de Lula es una cosa a la que tenemos que prestar atención y ver cómo algunos países se están moviendo hacia adelante, ¿no? Lula tiene una cita que está atrapada en mi cabeza y que dice: nos negamos a entrar en otra guerra fría. Hacemos negocios con ambos, con los Estados Unidos y con China. Y creo que es divertido, pero también es práctico. Él sabe que estos dos países tienen mucho poder y que hay tensión entre ellos. Y sabe que estamos viviendo de alguna manera en otra guerra fría. Y voy a ir a lo que dijo Moon Ho, que es que quizás no hay una respuesta fácil, pero que tenemos que hablar sobre la historia y los legados de resistencia. Estaba muy emocionada por la presentación de Brian, porque
cuando él estaba hablando de cómo los taiwaneses tienen nostalgia de Japón o como colonizadores, podía oír a mi propia familia hablando de su experiencia de la Segunda Guerra Mundial y cómo los soldados japoneses estaban allí y lo que hicieron, pero también a veces eran como sus cómplices. Entonces creo que tiene que haber una manera de ser críticos con estos recuerdos de los imperios y de la romantización que viene con ello. Creo que la promesa de ciudadanía es una ficción falsa a la que nos hemos aferrado durante mucho tiempo, pero creo que es una de las razones por la que hemos tenido gente de color sufriendo la violencia de las instituciones del imperio estadounidense y teniendo también parte en estos programas de contrainsurgencia porque se unen al ejército y cosas así, con la idea de traer la modernidad a sus países. Y tenemos que ser críticos con todo esto. Estos caballos de Troya que vienen con la colonización y con los contactos con el imperio. Pero se lo dejo a Brian ahora. American politicians and their actions in the Asia Pacific are often motivated by domestic concerns. And so, for example, Lula was brought up. What was very interesting to me about that was that after the victory, Biden congratulated him, which was a signal to the right-wing. Se habló de Lula. Y bueno, esa parte es interesante. Justo después de la victoria, Biden le felicitó, que es una señal de cómo la élite de Brasil y la extrema derecha, de cómo estaban en contra de esto. La visita de Nancy Pelosi era principalmente temas de política nacional y no había beneficio para Taiwán, sino que había una tensión entre Asia y Estados Unidos. Pero, como dije al final de mi charla, creo que hay que hablar de solidaridad y de formas de conducir, de construir fuerza entre todos. No tengo respuestas, pero creo que las tenemos que considerar, estas posibilidades. Muchas gracias. Quiero volver a algunas preguntas, una para cada uno de los panelistas. Así que voy a hablar de una pregunta de un estudiante de Taiwán para Brian. Chinese invasion, how do Taiwanese news outlets paint the US Que government? pregunta cuál es el sentimiento de los taiwaneses en la preparación del envío de ayuda americana frente a una invasión china. ¿Cómo llegan esas noticias? Es una pregunta interesante, porque probablemente este estudiante no necesita que le diga que los medios de Taiwán están polarizados entre KMT y DPP, que está apoyado por Estados Unidos. Entonces hay una visión histórica de Estados Unidos como benefactor y no hay un punto de vista crítico. Históricamente Estados Unidos ha estado detrás de KMT y KMT idealiza los Estados Unidos y ahora que DPP está en el poder, vemos que esto continúa. Y vemos acciones que ponen a Taiwán en la línea de fuego y eso hay que criticarlo y no es necesariamente criticar Estados Unidos e idealizar China o al revés, sino la situación en la que se pone a Taiwán. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Nerissa y la pregunta es cómo la guerra contra la droga fue utilizada en la represión contra el fascismo. Perdona, ¿puedes repetir la pregunta?
How does the so-called drug war Sí. serve the aims of ¿Cómo fascist sirvió la llamada guerra contra las drogas, la represión antifascista? No, sí, sí, tiene sentido. Como intenté explicar en la presentación, los fascistas creen en la necesidad de violencia y también creen en la violencia que solo viene de sus propios regímenes. Todos los demás tienen que reconocer el poder de sus regímenes. Y lo que ha ocurrido en la guerra contra las drogas es que han utilizado esta lógica de autoritarismo y esta necesidad de utilizar la violencia contra la gente que se percibe como crítica. Cualquier persona que se considere una amenaza para la paz y el orden en Filipinas. Y en el primer régimen de Marcos había una ley marcial que se basaba en el comunismo filipino de principios de la década de los 70. Y se sigue hablando de la izquierda como algo peligroso y de cómo hay que eliminarlos. Entonces una guerra contra las drogas es una guerra en proxy, digamos, es como una guerra falsa. Dijeron que debían dejar de hablar de la palabra guerra de drogas porque simplemente es una guerra. Hay un lado matando a otro. Es un término que confunde, que lo están utilizando autócratas. Y de esa misma manera, Marcos usó su tiempo como dictador para decir que la ley marcial debe existir porque cree que el Estado filipino estaba siendo amenazado por el comunismo. El comunismo era el enemigo del Estado y luego se convirtieron en 2016, fueron las drogas y los criminales los que se convirtieron en el enemigo. Depende de quién está en el poder, de la administración. Muchas gracias, Nerissa, estaba muy claro. Tenemos otra pregunta. Queremos hacer una de continuación. Tenemos otra para el profesor Young, pero creo que deberíamos de hablar del uso que ya hablamos en la reunión previa, el uso de la palabra fascista para referirnos a Marcos. Entonces, si puedes hablar sobre esto antes de pasar a la pregunta de John, sería estupendo. Sí, claro. El fascismo es una ideología que ha sido estudiada principalmente por historiadores que se centran en la historia de Europa, pero creo que desde el 2016, especialmente con el auge de gobiernos autoritarios en el sur global y la elección de Donald Trump como presidente, el fascismo se convirtió en una palabra que se utilizaba constantemente. Entonces creo que el fascismo, yo utilizo el término fascismo teniendo en cuenta que hay historiadores que creen que es útil para describir a un líder que cree en utilizar la violencia para que su gobierno funcione y donde se violan los derechos humanos y donde la idea es que el país se tiene que deshacer de los enemigos y que todo eso se mantiene a través de la autocracia y de la violencia. Entonces, hay historiadores
y académicos que les parece raro cuando se habla, cuando los académicos filipinos utilizamos el término fascismo para hablar del régimen de Marcos, de Duterte o de Marcos Jr., pero lo digo de forma en serio. Creo que es muy tonto decir que el fascismo no existe fuera de Europa. Es como decir que no existe el champán, a no ser que venga de la región de Champaña, sino solo puede ser fascismo si viene de Europa. Es como, no, el capitalismo, por ejemplo, existe en todas partes. Hay capitalismos que no son capitalismos de verdad, eso se cuestiona. Entonces creo que esta ansiedad de pureza, de autenticidad, creo que no es útil. Si los artistas y los escritores utilizan la palabra fascismo para hablar de Duterte y de Marcos Jr., creo que se puede utilizar. Muchas gracias, está muy claro. Ahora quiero pasar a una pregunta para el profesor Yang. ¿Marcaron la guerra mundial, la independencia de Filipinas en 1946, un cambio en las políticas exteriores de Estados Unidos o continuó el imperialismo? No, no marcó un cambio. A Filipinas se le garantizó la independencia en el 4 de julio de 1946, pero creo que hay que pensar en todo lo que hay alrededor, en el contexto más amplio. Filipinas, en 1935 se establece la Commonwealth y son pasos hacia la independencia, pero es realmente todavía colonialismo con un nombre distinto si lo vemos en el contexto amplio, en el contexto de Asia-Pacífico. Creo que es necesario pensar, y he hablado de esto en la charla, de que Japón y Estados Unidos no eran necesariamente opuestos, enemigos. No eran opuestos, polarizados, digamos. Entonces la manera de justificar sus imperios era reforzar y replicar la retórica de las instituciones del otro. Y creo que hay muchos giros irónicos en la historia. No sé si están de acuerdo, que el comunismo está afiliado con movimientos que tuvieron lugar durante el imperialismo japonés, durante la Segunda Guerra Mundial, y que se pusieron del lado de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y después se convirtieron en el objetivo del comunismo por parte de los Estados Unidos y Filipinas. Entonces, considero que el imperialismo de Estados Unidos continúa después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Tengo una pregunta para el que quiera responderla y es ¿cómo pueden los países de Asia y del Pacífico resistir el capitalismo de Estados Unidos? Cualquiera que quiera contestar, puede contestar. Bueno, creo que yo puedo. Es algo importante en lo que pensar. Sabemos que estos países, la idea de que estos países que están conectados, interconectados económicamente, no van a luchar, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Estos países tienen muchas tensiones y si pensamos en el imperio norteamericano, por ejemplo, tenemos todas estas ideas, ¿no? De luchar contra Japón a pesar de que eran dependientes. Y hay bases norteamericanas en Japón, ¿no? Es como con qué vas a luchar. Y una manera de pensar en cómo salir de ahí me parece muy difícil. Creo que va a persistir el capitalismo
weave together countries in the Asia Pacific together more tightly in order to resist China through, for example, the TPP originally. Pero, por ejemplo, Estados Unidos está intentando hacer que países en Asia se conecten más fuertemente entre sí para luchar contra China. Y creo que no tenemos una respuesta, pero es una pregunta muy importante. How about Munho or Nerissa? Either of you want to ¿Qué chime in? tal, Monjo o Nerissa? ¿Tenéis algo que decir? Bueno, yo no sé si puedo responder directamente, pero creo que el imperialismo es el estado más alto del capitalismo. Creo que no, bueno, esto es una definición, pero creo que no es la que debamos tomarla al pie de la letra, pero creo que debemos pensar en la relación entre imperialismo y capitalismo racializado. Y se sobreponen el uno con el otro, pero no son exactamente lo mismo. Cuando Lenin reunió a la Internacional Comunista, quería hablar del colonialismo y tanta gente se fue hacia el comunismo porque era el movimiento político que quería confrontar el imperialismo y el racismo. Y el hombre que se convirtió en Ho Chi Minh solía decir que cuando él leyó El Capital de Marx le daba sueño, se echaba a dormir. Pero cuando leyó a Lenin le hizo llorar porque se dio cuenta de que había una persona que estaba pensando y liderando un movimiento global, pensando en los sujetos colonizados. Y no estoy intentando romantizar esto, pero creo que los años 20 y hasta la era del Frente Popular había un movimiento que estaba pensando en el colonialismo y en la conversación sobre la liberación y la libertad. Y no es que esto sea como nuestro camino a seguir, pero tenemos que recordar que existió. Gracias. Nerissa, ¿quieres decir algo más? Quiero terminar con esa imagen de Ho Chi Minh llorando cuando leyó a Lenin. Bueno, muchas gracias. Así que tengo otra pregunta para quien quiera contestarlo. ¿Qué pueden los asiáticos y la gente del Pacífico, qué pueden esperar como a modo de reconocimiento de haber estado sujetos al imperio norteamericano? ¿Tiene los Estados Unidos responsabilidad por haber sido parte de la historia imperialista y el impacto que ha tenido en Asia y en el Pacífico? Es una pregunta rara y creo que los Estados Unidos puede confrontar su historia de guerras imperialistas y ser responsable para con los descendientes de los que murieron en esas guerras, pero no sé si eso es posible. Es una pregunta que es interesante porque hay algo que es esperanzador en esta pregunta, pero es por lo que me gusta empezar con el documental I'm Not Your Negro en mis cursos sobre Asia. Este documental es sobre James Baldwin, ¿no? Pero tiene algo que ver con esta misma lucha. Y él dice algo así que, bueno, voy a parafrasear. Él decía algo que venía a ser que hay cosas que son feas y que tenemos que confrontarlas y que nada cambiará si no lo confrontamos. Pero al mismo tiempo, él no está seguro de cómo los Estados Unidos se vería
si confrontara la realidad de la supremacía blanca como algo que es fundacional del país. Entonces no sé cómo eso se vería, no sé si es posible. Quizá lo es, porque hay momentos en la historia de los Estados Unidos en los que hay estos reconocimientos con la supremacía blanca, como por ejemplo el movimiento Black Lives Matter y las protestas. Había un periodo corto en el que se confrontó la historia, ¿no?, de la esclavitud y la realidad de los Estados Unidos como un estado carcelario, pero no lo sé. No lo sé cómo se vería, pero creo en la necesidad de confrontarlo. Como Baldwin decía, nada pasa si no lo confrontamos, si no confrontamos la historia. Gracias, Nerissa. Munho o Brian, ¿queréis decir algo? Yeah, I want. Oh, you first. Go ahead. Sí, You go ahead. no, venga, Brian, ve It's tú. quite interesting because I do think Bueno, it's creo que es muy very interesante porque for any Asian state to confront founding myths es muy as, difícil para cualquier estado confrontar esto, for y example, the discussion of the statues of America's pero history. por ejemplo se están haciendo cosas como con las estatuas de la historia norteamericana. That we're dealing with of dictators and so forth, and we have their children. Y esto está pasando en otros países, ¿no? O estatuas de dictadores muertos, etcétera. Y ya hay las nuevas generaciones que están I also question pidiendo que myth se when eliminen. trying to undo these founding myths, let's say. Because then I look at, for example, just the right wing flipping out about cultural Marxism in the academy, and unfortunately, I think it's Y bueno, esto defending this kind of notion of America. And es un unfortunately, poco la otra cara de la moneda de cuando vemos a los de derechas que están mirando la academia y ver lo que hacemos y culpar a todo el mundo de ser de izquierdas. Y I can't remember the wording of the question exactly, bueno, but what can we no recuerdo was that a cuál era la pregunta exactamente, cómo estaba cómo era la frase. Pero bueno, no sé qué es lo que podemos esperar o qué es lo que queremos esperar. or to rephrase it, not Pero that para the United States will ever feel responsible, but I think it's up to parafrasear la pregunta, no creo realmente que los Estados Unidos se vaya a sentir responsable, pero creo que los podemos hacer responsable o intentar hacerlo responsable. Creo que esa es la manera en la que podemos pensar en esto. Y una cosa que he dicho mucho over the last few years is, you know, what en Martin Luther King durante esta ola de 1967, you know, violencia antiasiática de los últimos años, es una cosa que dijo Martin Luther King antes de su asesinato. violence in the world today. Y es que él llamó a los Estados Unidos al mayor creador de violencia Right? That is the US empire. en el mundo. Y eso era hace décadas y eso sigue pasando hoy en día, en 2022. Así que no creo que podamos esperar respuestas o peticiones de perdón del Estado que crea más violencia en el mundo. Muchas gracias a nuestros tres panelistas. Por favor, uniros a mis gracias por su interesante discusión de este tema tan importante. Vamos a poner un poco de música ahora, podéis quedaros a escucharla y también vamos a poner la canción que mencionó Brian y también vamos a poner un vídeo de una filipina, de una artista de hip hop filipina. Por favor, mirad el documento que está en el chat, que incluye muchos links y cosas de interés mencionadas por los panelistas hoy. Por favor, uniros a nosotros el día 15 de noviembre para otra charla. On the human toll of America's air wars. This is a hybrid event, which will be Es hosted. un evento híbrido que va a estar en Zoom y también va a estar para visitar en persona. Por favor, mirad vuestro email para las invitaciones o mirar en la web de la serie Feinberg. Muchas gracias a todos y buenas noches. O si estás en Asia, un buen día.